Bueno, y ahora viene el doctor Hans Stein, es un reconocido científico a nivel internacional, con una larguísima experiencia en investigación en la Universidad de Illinois, en la que da clases, y pues para mí ha sido un honor hacer en Illinois un test y que encima ha salido bien. Así que muchas gracias a todos y tenemos la suerte que el doctor Stein habla perfecto el español, entonces no necesitamos traducción. Le iba a decir a Gabriel, Gabriel traduce y tal. ¿Me permite microfonarle? Gracias. Gracias para la introducción y gracias para tener la oportunidad para llegar aquí para presentar nuestros resultados. Yo no sabía que ustedes todos entienden español, por eso yo tengo mis diapositivas en inglés, pero espero que es ok. Ok, nosotros hicimos ese experimento para medir las respuestas de lechones si formulamos dietas con esos valores de aminoácidos que escuchamos aquí en esa charla. Por eso tenemos una hipótesis que si usamos PSP en las dietas para los destatores, no. Los lechones después del destete. Destetados, gracias. Podemos tener los mismos resultados que en una dieta control negativo o mejor. ¿Okay? Pero si tenemos el mismo, es una validación de esos valores de aminoácidos. Por eso tenemos PSP en fase 1, fase 2, y usamos una dieta por todos, el mismo dieta por todos los lechones en fase 3. Cada fase es 2 semanas, 14 días. ¿Okay? Tenemos una dieta control con 4 kilogramos de óxido de zinc, es muy común en Estados Unidos en fase 1. Y en Estados Unidos no tenemos discusión sobre ese tema como en Europa. Yo creo que es porque en Estados Unidos tenemos mucho espacio. Tenemos mucho espacio y por eso los campos necesitan zinc. El maíz necesita zinc. ¿Sí? Y por eso hay muchos granjeros, ellos usan zinc para la fertilización de los campos. Y por eso, si tenemos suficiente espacio para usar los heces de los cerdos, no tenemos problemas negativos con el environamiento, con el medio ambiente. Medio ambiente, sí. Doctor, 4 kilos de óxido de zinc, Sí. da 3.000 ppm de óxido de zinc. Sí, 3.000 ppm zinc de óxido de zinc, sí. Sí. Ok. Tenemos la misma dieta, pero sin óxido de zinc, y tenemos esa dieta control negativa con PSP y cuando usamos esos valores de aminoácidos en la formulación. Y como yo dije antes, si tenemos los mismos resultados aquí, podemos concluir que esos valores son correctos, ¿sí? Porque si esos no son correctos, esos valores, deberíamos ser menos productividad aquí.
Ok. Y también tenemos otra dieta con 1.5% de PSP, más de 4 kilogramos de óxido de zinc. Ok. Y fase 3 era común para todos. Esas dietas usamos en fase 2 y fase 1 y fase 2. Ok, usamos 128 destetados. Ellos tenían 5.6 kilogramos de peso, tenían más o menos 20 días de edad. Esta es la edad que usamos en nuestra granja. Tenemos 4 lechones por aula y 8 aulas por dieta. Okay. Tenemos cada fase 14 días, fase 1, fase 2, fase 3, y al final de cada fase medimos el peso de los lechones y también los alimentos en el comedero. No, comedero, gracias. No soy perfecto, mi español no es perfecto. Ok, también en día 13 y 14 y día 27 y 28, los 2 días finales de fase 1 y fase 2, recogemos heces de un lechón por aula y analizamos esas muestras por materia seca y nitrógeno. También en fase 1, cada 2 días hicimos una evaluación de heces en cada aula y tenemos una escala aquí. Si hay totalmente normal y seco, tenemos 1, y si es con diarrea, mucho diarrea, tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es solo para ver el heces en cada aula. Ok. Entonces, ¿este es claro? Ok. Nosotros tenemos esos datos para calcular la ganancia por día, el consumo por día y la ganancia por consumo. Y nosotros calculamos la ganancia por consumo, no FCA, es la ganancia por consumo. Rendimiento del alimento. Sí. Y analizamos esas muestras de heces para materia seco y nitrógeno. Ok. Al final de fase 1 tenemos el peso de cada lechón, y primero esas diferencias no son significativas. Pero podemos ver a esos materiales y obvio el control negativo es un poco bajo que el control positivo. Pero cuando usamos PSP o PSP y zinc, no hay diferencias, no hay significativos y no hay otras tendencias tampoco. Día 28, el mismo, aquí tenemos una diferencia, una tendencia para una diferencia entre el control positivo y control negativo. Obvio, por eso usamos óxido de zinc. ¿Es correcto? Óxido de zinc. Okay. Pero aquí las dos dietas con PSP
tiene un nivel un peso que es por lo menos el mismo como control negativo. Recuerda, si ellos son el mismo como control negativo, tenemos una validación de los valores de PSP. Y esos ellos no se bajaron para nada. Y día 14 y 2 tenemos valores que no son diferentes, pero otra vez hay una diferencia, pequeña diferencia, un poco más que 1 kilogramo allá, entre positivo y negativo, pero si usamos PSP tenemos casi el mismo como en positiva. Ese otra vez significa no, porque no es significativo. No significativo. No, sí, sí. Por eso podemos concluir que otra vez esos valores no son demasiado altos que usamos en la formulación. Tenemos datos por la ganancia también, es más o menos el mismo como el peso final. Después, este es en fase 1 durante 14 días. No tenemos algo negativo con esos en comparación que el control negativo. Después, fase 2, el mismo. No hay, y otra vez, no hay tendencias, no son algo negativo, pero esos son los mismos. Y después, fase 3, tenemos, es un poco más difícil, pero aquí tenemos datos que son significativos y los lesiones en control negativo, ellos podrían hacer mejor que, o el mismo como el control, PSP también, pero esa dieta, yo no sé por qué, pero esa dieta, los cerdos en esa dieta no tenían el mismo como los cerdos los lechones que tenían solo PSP. Pero tenían en total por las 6 semanas tenemos exactamente el mismo de control y PSP, y este valor no es menos que el control negativo aquí. Y otra vez, si solo vemos los datos, hay una diferencia aquí, pero eso no es significativo. El consumo, más o menos el mismo. No hay diferencias significativas, pero ellos consumen un poco menos si no usamos el zinc. Pero si usamos PSP, tenemos el mismo consumo. Fase 2, un poco diferencias, porque esos dos grupos tienen menos consumo que los cerdos en el control positivo, pero si usamos PSP y zinc en combinación, aquí no es diferente significativo de el control. Fase 3, no hay diferencias entre estos tres, pero recuerdas que esos lechones tenían una ganancia menos en fase 3 y es porque ellos no comieron tanto aquí, porque ellos tienen un consumo aquí que es menos que esos. En total, por las 6 semanas, no tenemos diferencias significativas, pero, y otra vez, la comparación está entre estos dos y no es menos aquí. Y yo no sé si es porque PSP no tiene demasiado acidificación, porque en ese caso ellos deberían consumir menos. Si el pH es demasiado bajo, ellos podrían consumir menos, pero ellos por lo menos comen el mismo como el control positiva. Sí.
consumo por ganancia por consumo, tenemos en fase 1 hay una diferencia significativa entre control y control negativa, pero si usamos PSP o PSP y zinc, no tenemos diferencias allá. Fase 2, PSP es un poco menos aquí, pero no es significativo. Yo no sé por qué ellos tienen, es porque ellos tenían el mismo consumo y ganaron un poco menos en esa fase, pero en fase 3 tenemos más consumo o ganancia por consumo, pero entre los otros no hay diferencias. Y por todas las 6 semanas no hay ninguna diferencia en control positiva y PSP y zinc oxido. Muchos datos. Y yo creo que la conclusión es, si recuerdas el objetivo de esto es que no tenemos ningún dato donde PSP es menos que el control negativo. Y esto significa que los valores son correctos, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Porque si no, vamos a el nivel. Y en unos de los medias, las lecciones en esas dietas tenían actualmente el mismo como el control positivo. Y podemos decir, podemos usar PSP en vez de zinc, óxido de zinc, pero yo creo que en Estados Unidos va a ser difícil a vender ese mensaje. En Europa sí, pero no en Estados Unidos es más difícil. Tenemos esas medias de S. Escofecal, sí. Y un score más alta es más diarrea, ¿sí? Y por eso, en ese caso tenemos una diferencia en los cerdos o las lechones que tenían PSP y óxido de zinc tenían menos diarrea que esos en el control negativa, y no era diferencias entre los otros 3 allá. Cuando medimos materia seco en el este es día 13 y 14, otra vez no tenemos diferencias entre control y PSP y óxido zinc, y no era diferencias entre estos dos, pero el control negativo tenían menos materia seco que el control positiva. Y esta no es una sorpresa porque es porque usamos el óxido zinc. Es para bajar el nivel de diarrea y aumentar el nivel de materio seco. Nitrógeno en heces en día 14 es menos en control negativo. Otra vez esos valores no son diferentes, pero es un poco menos aquí, y esos dos son más o menos en la mitad de los dos controles. Y aquí tenemos fase 2, materia seco en heces que recogemos en día 27 y 28. No hay diferencias aquí, pero un poco menos en ese día. Yo no sé por qué ellos son diferentes aquí, porque ellos deberían tener por lo menos el mismo como el control. Nitrógeno, no hay diferencia.
diferencias entre esos tres, pero hay una tendencia que este es un poco menos que negativo, control negativo allá. Yo no sé si podemos concluir nada sobre digestibilidad de esos datos porque no es digestibilidad ideal, pero era un poco menos aquí que podría significar que ellos tenían más absorción de aminoácidos, pero no es solo es una tendencia. Conclusiones de todos es que suplementación si usamos PSP, podemos mejorar la ganancia de consumo en fase 2 en comparación del control negativa, y también podemos concluir que los valores que usamos en la formulación no eran demasiado altos. La combinación de PSP y óxido de zinc podría reducir el score fecal y el nitrógeno en el heces, y no tenemos malas consecuencias de la ganancia. Y finalmente es posible que nosotros pensamos que PSP posiblemente puede reducir el pH en el estómago, y por eso es posible que la digestión de proteínas mejoraron un poco, y por eso podemos tener esos valores altos para utilizar en la formulación. Pero no medimos el pH en el estómago, es difícil medir. Pero estas son las conclusiones de ese estudio. Y este es mi equipo que hicieron Andrea, ella es peruana, y ella era en control de ese experimento.